Hay un hombre que controla lo que vistes, lo que comes, dónde compras, y probablemente nunca escuchaste su nombre completo. No da entrevistas, no aparece en Forbes, no tiene cuenta de Instagram. Y sin embargo, cada vez que alguien pronuncia la palabra riqueza en este planeta, su sombra está ahí. Napoleon Hill pasó 20 años estudiando a los hombres más poderosos de su época. Entrevistó a Carnegie, a Ford, a Rockefeller. Escribió sobre el deseo ardiente, sobre la fe, sobre la persistencia. Pero hay algo que Hill entendió y que nunca escribió con todas las letras, algo que solo los que leyeron entre líneas pudieron ver. El verdadero poder no grita, no se defiende, no aparece en portadas. El verdadero poder simplemente existe, y eso es lo que aterroriza. Esta noche vas a conocer a ese hombre, o mejor dicho, vas a entender por qué nunca lo conociste. Cada año, Forbes publica su lista de multimillonarios. Cada año, millones de personas la leen como si fuera la verdad absoluta sobre quién tiene el poder en este mundo. Musk aparece, Bezos aparece, Bernard Arnault aparece, y todos creemos que ahí está la cúspide, que esos son los dioses del dinero moderno, pero hay un problema con esa creencia. Las listas solo muestran a quien quiere ser mostrado, o a quien no tiene más remedio que ser visible. Piénsalo así. Si tu poder depende de una marca personal, de una imagen pública, de una narrativa mediática, entonces tu poder tiene una grieta, tiene un punto débil, porque la atención también es vulnerabilidad. Hill escribió en Piense y hágase rico sobre el poder de la mente maestra, sobre cómo los hombres realmente poderosos construyen alianzas invisibles, estructuras que funcionan sin que el mundo sepa quién las controla. Él sabía algo que la mayoría ignora: el poder real no necesita testigos. Y entonces surge la pregunta incómoda: ¿quiénes son los que nunca aparecen? Los que construyeron imperios sin firmar con su nombre. Los que construyeron imperios sin firmar con su nombre, los que mueven miles de millones sin dar una sola entrevista. Hay un hombre que responde perfectamente a esa descripción. Su nombre es Amancio Ortega, y si no sabes quién es, eso no es casualidad, es estrategia. Amancio Ortega nació en 1936 en un pueblo pequeño de Galicia, España. Su padre era ferroviario, su madre empleada doméstica. A los 14 años dejó la escuela y empezó a trabajar en una tienda de camisas. Eso es todo lo que el mundo sabe de su infancia, porque él nunca habló de eso con dramatismo. Nunca construyó una narrativa de superación para vender libros, simplemente trabajó. En 1975 abrió la primera tienda Zara en La Coruña, una tienda de ropa, nada extraordinario en apariencia. Pero lo que Ortega entendió no fue moda. Fue sistema. Mientras otros diseñadores perseguían prestigio, él perseguía velocidad. Mientras otros construían marcas personales, él construyó una máquina anónima de producción y distribución. Zara no vende el nombre de un diseñador. Zara vende la ilusión de que cualquiera puede vestirse bien sin pensar demasiado. Y funciona. Hoy, Inditex, el grupo que Ortega fundó, tiene más de 7.000 tiendas en todo el mundo. Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, todas son suyas, pero aquí está lo perturbador. Ortega nunca quiso ser la cara de nada, nunca dio entrevistas hasta los 70 años, y cuando finalmente habló, apenas dijo algo relevante, porque él entendió lo que Hill llamaba el poder del silencio organizado. No se trata de ser tímido, se trata de ser indetectable. Hill escribió que los hombres verdaderamente poderosos dominan el arte de la invisibilidad emocional. No reaccionan, no se justifican, no necesitan validación externa. Ortega construyó un imperio de 150.000 millones de dólares sin jamás parecer desesperado por reconocimiento. Eso no es humildad, eso es control absoluto. Ahora bien, lo fácil sería romantizar esto, decir que Ortega es un genio humilde, un hombre sencillo que simplemente trabajó duro, pero eso sería mentir, porque lo que Ortega tiene no es humildad, es desapego. Hill hablaba de esto cuando mencionaba el deseo ardiente, pero lo que no decía explícitamente es el costo de ese deseo.
para querer algo con esa intensidad, para perseguirlo durante décadas sin distraerte, sin quebrarte, sin venderte, tienes que renunciar a algo fundamental. Tienes que renunciar a la necesidad de ser comprendido. Ortega vive en el mismo edificio en La Coruña desde hace décadas. No tiene yate, no tiene mansiones en 5 países. No colecciona arte contemporáneo para impresionar a nadie. Todos los días, según quienes lo conocen, va al mismo café, come lo mismo, camina las mismas calles, suena pintoresco, casi admirable, hasta que te das cuenta de lo que eso significa. Significa que un hombre con más dinero que casi cualquier otro ser humano vivo eligió no cambiar nada de su vida externa, porque su vida externa nunca fue el objetivo. Hill entendió esto cuando escribió sobre la transmutación de la energía sexual. No se refería solo al deseo romántico, se refería a la capacidad de canalizar toda energía vital hacia un solo propósito, y eso requiere una frialdad que la mayoría de las personas nunca va a tener. Ortega no construyó Zara para ser feliz. La construyó porque eso es lo que hace, es lo que es. No hay separación entre él y su sistema. Y ahí es donde empieza el desconforto, porque si Ortega fuera un megalómano como Musk, si construyera cohetes y tuiteara todo el día, sería más fácil entenderlo. Podríamos decir, es un narcisista, es un showman. Pero Ortega no necesita nada de eso. Y un hombre que no necesita atención, que no necesita aprobación, que no necesita siquiera justificar su existencia, ese hombre es peligroso, porque no tiene los frenos que tienen los demás. Hill advertía que la mayoría de las personas vive encadenada a sus emociones. Miedo, culpa, vergüenza, necesidad de pertenencia. Ortega parece haber cortado esas cadenas hace mucho tiempo, y eso lo hace imparable, pero también lo hace inhumano. Napoleon Hill nunca conoció a Amancio Ortega, pero describió exactamente su tipo. En La Ley del Éxito, Hill habla de los hombres que alcanzan lo que él llama la conciencia del dinero. No se refiere a pensar en dinero todo el tiempo, se refiere a verlo como energía, como herramienta, como extensión del pensamiento. Para esas personas, el dinero no es un fin, es una consecuencia natural de su funcionamiento interno. Ortega nunca persiguió riqueza, persiguió eficiencia, persiguió sistema, persiguió control total sobre la cadena de producción, y la riqueza simplemente llegó. Hill también escribió sobre algo que llamó el hábito de la decisión definitiva. Decía que los hombres poderosos toman decisiones rápido y las cambian lento, muy lento. Ortega es exactamente eso. Cuando decidió que Zara no iba a hacer publicidad tradicional, mantuvo esa decisión durante décadas. Mientras todo el mundo de la moda gastaba fortunas en campañas, él simplemente abría más tiendas. Cuando decidió que no iba a cotizar en bolsa hasta que fuera absolutamente necesario, esperó hasta 2001. Y cuando finalmente lo hizo, estructuró todo para mantener el control absoluto. Nunca vendió su poder, solo lo multiplicó. Hill hablaba de la mastermind, la mente maestra. Decía que los hombres más poderosos no trabajan solos, pero tampoco delegan el control. Construyen equipos que ejecutan su visión sin cuestionarla. Ortega hizo exactamente eso. Inditex funciona como un organismo único. Cada tienda, cada fábrica, cada decisión de diseño fluye desde el mismo centro. Y ese centro es él. Incluso hoy, con más de 80 años, sigue involucrado en decisiones clave. No porque sea un workaholic, porque el sistema es su extensión. Hill advirtió que este tipo de mentalidad tiene un costo. En Más astuto que el diablo, el libro que se publicó décadas después de su muerte, Hill habla sobre los hipnotizados, personas que viven en trance, repitiendo patrones sin conciencia. Pero también habla de los que escapan de ese trance. Y dice algo perturbador. Dice que para liberarte de la mediocridad tienes que aceptar la soledad absoluta, porque nadie va a entenderte, nadie va a acompañarte, y si esperas comprensión, ya perdiste. Ortega vive eso todos los días. No tiene amigos famosos, no tiene círculo social visible, no pertenece a clubes exclusivos de multimillonarios, simplemente existe en su sistema. Y eso, de alguna forma retorcida, es la libertad más pura que existe. Pero también es una cárcel.
Entonces llegamos a la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Vale la pena? Ortega tiene más dinero del que podría gastar en 100 vidas. Tiene poder suficiente para influir en la economía de países enteros. Tiene un legado que va a durar generaciones, pero también tiene una vida que, vista desde afuera, parece vacía, no de logros, de humanidad. Y eso es lo que Hill nunca dijo explícitamente, pero que está en cada página de sus libros. El precio del poder absoluto es la renuncia a todo lo que nos hace vulnerables. Amor incondicional, amistad desinteresada, la posibilidad de ser sorprendido, de ser herido, de ser transformado por otro ser humano. Ortega construyó un sistema perfecto, pero los sistemas perfectos no tienen lugar para el caos humano, y el caos humano es lo único que nos hace sentir vivos. Hill sabía esto. Por eso su vida personal fue un desastre. 3 matrimonios fallidos, relaciones complicadas con sus hijos, años de pobreza a pesar de escribir sobre riqueza, porque él entendía el mecanismo, pero no pudo o no quiso pagar el precio completo. Ortega sí lo pagó, y ahora es el hombre más poderoso que nunca aparece en las listas. Pero la pregunta sigue ahí: ¿es poderoso porque es libre o es prisionero de su propio sistema? Esta noche, cuando apagues la luz y el silencio llene tu habitación, vas a pensar en esto. Vas a pensar en cuánto de tu vida está construida para ser vista, para ser validada, para ser comprendida. Y vas a preguntarte qué pasaría si renunciaras a todo eso, si dejaras de necesitar aprobación, si dejaras de buscar reconocimiento, si simplemente hicieras lo que tienes que hacer sin testigos. Tal vez ahí encuentres poder, o tal vez descubras que el poder verdadero no es lo que querías, porque Hill lo sabía. Los hombres más poderosos del mundo no son los más felices, son solo los que dejaron de necesitar la felicidad. Y esa es la verdad que nadie quiere escuchar.